Comenzamos una nueva retransmisión de Microbioscope, la ciencia de microbio vía Periscope y en directo. Hoy vamos a hablar de la resistencia a las bacterias resistentes a los antibióticos en los hospitales. Seguro que conoces algún caso de algún familiar, algún amigo, algún conocido que ha tenido la mala experiencia de infectarse en un hospital por bacterias resistentes a los antibióticos. Son muy peligrosas y en algunos casos personas relativamente sanas en un hospital han fallecido por esta razón. ¿Por qué pueden ocurrir este tipo de infecciones mortales por bacterias resistentes a los antibióticos en un hospital? ¿Es debido a la negligencia médica? ¿Es debido a una mala práctica? ¿Es debido a la suciedad del hospital? Pues en la mayoría de los casos no. Las razones son otras y vamos a intentar explicarlas rápidamente, ¿no? Tienes que tener en cuenta que un hospital es el entorno probablemente más adecuado para que se aíslen y se transmiten bacterias resistentes a los antibióticos. Y las razones son 5 ideas que te quiero dar para ilustrar por qué ocurre esto. En primer lugar, tienes que tener en cuenta que en un hospital la práctica médica es una práctica muy agresiva. En un hospital a la gente se le pincha con una aguja, se le inyecta un medicamento, se pone un catéter, una sonda, se hace una intervención quirúrgica. Lo que se están haciendo en esas prácticas agresivas es, en definitiva, romper, abrir esa primera barrera que tenemos, que es nuestra piel, que nos protege contra las infecciones. Además, en un hospital, obviamente, estamos trabajando con enfermos, con personas que pueden tener otras infecciones, trasplantados, un tratamiento con cáncer, y normalmente los enfermos en los hospitales tienen el sistema inmune mucho más debilitado, con lo cual también es un peligro porque esas personas, sus defensas están disminuidas. En tercer lugar, tienes que tener en cuenta que en el entorno hospitalario también es un entorno donde se usan muchos antibióticos. Como hay personas enfermas, se están utilizando muchos antibióticos y por lo tanto es un ambiente donde se promueve o se facilita la selección de bacterias resistentes a los antibióticos. Si hay una bacteria que es resistente al antibiótico, en ese ambiente va a proliferar mucho más fácil que otras. En cuarto lugar, tienes que tener en cuenta que las bacterias están en todas partes. No solo el propio paciente puede ser portador de bacterias resistentes, sino que también las visitas, cuando vamos a visitar a un enfermo, las personas que están en la habitación de al lado, que comparten habitación con ese enfermo, el personal sanitario, los médicos, enfermeras, celadores, todos somos portadores de microorganismos que podemos ir diseminar por el ambiente. Y en último lugar, una idea también, digamos, un concepto microbiológico, es que además las bacterias, de que están en todas partes, pues tienen la capacidad de ser muy promiscuas. Son capaces de intercambiar muy fácilmente los genes responsables de las resistencias a los antibióticos. Por lo tanto, si hay una serie de condiciones, un ambiente agresivo donde se va a romper la primera barrera que es la piel, estás en un ambiente donde hay enfermos, se están utilizando muchos antibióticos, las bacterias están en todas partes y las bacterias son enormemente promiscuas. Y eso es lo que facilita que ocurran estos casos realmente dramáticos de personas que se infectan y mueren en unos pocos días o incluso en unas pocas horas por una bacteria resistente a los antibióticos. Yo creo que desde mi punto de vista es casi imposible evitar este problema, pero lo que sí podemos hacer, y también está en tus manos, el poder minimizar el problema. Te habrás dado cuenta que en muchos hospitales, antes de entrar en una habitación a visitar a un enfermo, tienes lociones como esta, donde lo que hay es una solución con un líquido antiséptico para evitar las bacterias. Y esta práctica de lavarte las manos, ¿verdad?, antes de visitar a un enfermo, pues no solo es muy recomendable, sino que debería ser obligatoria. Y es algo que estoy seguro que no hacemos casi nadie. Por lo tanto, está en tu mano también el evitar que ocurran estos casos. Por lo tanto, la próxima vez que visites a un enfermo en el hospital, lávate las manos.